Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes, queridos oyentes, les habla Stalin González. Liliana no nos va a acompañar en el estudio, pero en un momento la llamamos y la conectamos por teléfono. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, este día jueves. Antes de comenzar, hay que darle las gracias a la estación por darnos este espacio, y en los créditos de la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. En la conducción, Stalin González. La mensajería Dilo 3456 y los teléfonos 0212-482-9750. Y el Twitter y Periscope @RCR750 y la página web rcr.tv. De nuevo, muchas gracias a quienes nos escuchan por estar sintonizándonos hoy. Y que, este jueves seguimos en la lucha, seguimos en resistencia, seguimos organizándonos, seguimos trabajando por lograr el cambio que este país necesita. Hoy estábamos viendo que ya se cumple un mes del anuncio sobre las medidas económicas. Ya hay un mes en que se ha resuelto, en un mes que ha cambiado. Ahí uno va poco a poco a quienes tenían alguna expectativa, a quienes creían que había alguna buena intención con esos anuncios, y va poco a poco se va diluyendo todo eso, y ese oasis que se construyó y que se intentó, que se visualizó de alguna manera, vamos llegando a la realidad. Todo y cada una de las cosas mucho más cara, lo que escondió la reconversión monetaria atrás de la reconversión, lo que estaba escondido era el aumento de todos los productos. Esa ilusión del aumento de sueldo se ha desvanecido, y que ahí poco a poco se ha ido mostrando esa realidad que está en el día a día de los venezolanos. Pero creo que aquí todos sabemos que estamos trabajando y organizándonos. Creo que desde el gobierno se intenta decir que aquí se van a instaurar, de que se va a acabar, que no debe haber esperanza, que esto no va a cambiar nunca. Y yo creo que esto no hay más nada alejado de la realidad que eso. Que es un país que todos los días se levanta a luchar, todos los días se levanta a sobrepasar un obstáculo, todos los días se levanta con el desafío de poder avanzar, y creo que hacia allá tenemos que ir, no perder la esperanza. Hay mucha gente en el país que se está organizando, que está resistiendo desde su comunidad, desde su espacio, que se están construyendo redes, que el tema de la solidaridad, de la equidad, de superar la pobreza existe y está, y que dentro de todas esas cosas, en medio de este país que el gobierno intenta meternos en el ambiente de que no va a haber cambio. El fin de semana estuve en una actividad donde habían dirigentes comunitarios de varias comunidades de Caracas, entendiendo Caracas, la amplia Caracas, de los 5 municipios. Había gente también de algunos sectores del interior, porque se ha ido conformando esa organización, una iniciativa que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con ayudar a nuestros vecinos, que tiene que ayudar a nuestros hermanos, y que todos juntos podemos sobrepasar esta crisis, y que todos tenemos que luchar juntos para lograr cambiarlo. Esta iniciativa tiene que ver con Alimenta la Solidaridad, con Caracas Mi Convive, que ha llevado Roberto Patiño, y el fin de semana estuve en una actividad que se trataron estos temas, y quien más que directamente Roberto Patiño, que lo tenemos en la línea telefónica, pueda contarnos de qué se trata, cuál es el proyecto, cuáles son las comunidades que están y hacia dónde se lleva este proyecto. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, diputado. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás, Roberto? Aló. Aló, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú?
Gustavo, muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, les comentaba que el fin de semana yo estuve en la actividad que tú organizaste, donde habían varias comunidades, donde alimenta la solidaridad. Bueno, la solidaridad como un valor que hoy debemos fortalecer, debemos mantener y debemos construir mucho más. Y bueno, que seas tú quien nos comente, bueno, de qué se trata de qué se trató la actividad, cómo se llegó a eso, el por qué y cuáles son los siguientes pasos. Sí, bueno, de hecho, como bien sábado, reunimos más de 2.000 líderes comunitarios de diversas zonas, sobre todo en la ciudad de Caracas. Estamos hablando de los sectores populares, estamos hablando de La Vega, estamos hablando de Catia, de Provincia, estamos hablando de Petare también, de la Cota 905. Y un poco los objetivos, tenemos dos objetivos ese día. El primero era encontrarnos y dar un mensaje de lucha, un mensaje de seguir apostando en Venezuela, y de que tenemos la solidaridad como un mecanismo de articulación de esfuerzos que estamos realizando. Y en segunda instancia también teníamos el objetivo de presentar un espacio para distintas organizaciones. Tuvimos voceros invitados que nos dieron también sus perspectivas sobre la solidaridad y sobre la importancia de la organización. Tuvimos como vocero al padre Infante, quien ha hecho una labor destacada en la parte alta de La Vega, estuvo utilizando la protesta de las cruces hace aproximadamente un mes. Tuvimos también el embajador de Francia, que dio un mensaje sobre la importancia de la fraternidad como uno de los 3 valores fundacionales de la República Francesa. Tuvimos a Claudia Valladares hablándonos del emprendimiento, de la productividad. Tuvimos a Ana Rosario Contreras, una de las líderes de las enfermeras que han estado en esa lucha tan inspiradora de la casa por el derecho a la salud. Tuvimos también los testimonios de los líderes comunitarios que fueron explicando lo que ha sido su trayecto de vida. Yo creo que eso es lo que nos invita a la esperanza, ver personas que, a pesar de que en algún momento pudieron estar en un camino, decidieron rectificar y hoy son personas de bien, personas que fueron victimizadas y perdieron un familiar, han decidido no optar por la venganza, sino que quieren trabajar por los demás. Yo creo que es alrededor de esos valores, donde también hay como CESCAP, Diana Vegas, que se ha dedicado a esto, es que vamos a poder construir una solución para nuestro país, una solución verdadera, una solución que se construye de abajo hacia arriba. Sí, así es. Yo creo que a quienes nos escuchan, bueno, yo estuve en la actividad importante. Además, había dirigentes, personas, líderes comunitarios de varios sectores de la ciudad y del país, que yo creo que aquí es importante en medio de esta crisis, en medio de que el gobierno intenta sacar todo lo malo que puede haber dentro de nosotros por la rabia, por la frustración. Es que no podemos perder el norte, ¿no? Y no podemos perder esos valores de solidaridad, de fraternidad, como lo dijo el embajador. Creo que la humanidad ha ido avanzando y no puede ser que nosotros en este ciclo, en este momento de la humanidad, quiera el gobierno llevarnos a dar un paso hacia atrás, ¿no? Creo que nosotros más bien tenemos que fortalecernos y salir juntos de esto, y parte de ello es el valor de la solidaridad, de la organización, como valores fundamentales para que una sociedad pueda avanzar, y creo que es parte de lo que ustedes han estado trabajando y que se mostró ahí, ¿no? Así es, un poco era la idea que tuvimos, la oportunidad de encontrarnos con estos dirigentes que han estado trabajando. También, por supuesto, agradecimos mucho la presencia de destacados dirigentes PIT, como parte de ti, que estuviste acompañándonos desde el principio hasta el final. También contamos con la presencia del diputado José Guerra, del diputado Paparoni, del concejal Jesús Armas, entre otros, ¿no? Que han sido muy solidarios con nuestra causa, y que también dimos un mensaje, tuvimos la oportunidad de dar un mensaje allá con la familia de Juan Requesén. Escuchamos ahí un testimonio de Rafael, que ha sido, quien no solamente es el liderazgo estudiantil como presidente de la AFP, sino también como una víctima más de la persecución al tener a su hermano injustamente tras las rejas. Nos dio un mensaje de que hay que seguir luchando y de que a ella la llena de esperanza saber que hay tantas personas que en Venezuela siguen apostando por un cambio, siguen trabajando desde la base, y que independientemente de las dificultades, porque todos los días nos encontramos, con los problemas que son evidentes, ¿no? Problemas de los servicios, de la electricidad, del agua, y el problema de la seguridad, del transporte. Ante todas las necesidades, yo creo que es justamente más importante la solidaridad, más importante el acompañarnos, más importante seguir manteniendo la lucha para lograr el cambio que tanto ansiamos para Venezuela.
Así es. Ahora, Roberto, para quienes nos escuchan, yo creo que también es importante para que forzar, bueno, de dónde nace esta idea, por qué nace esta idea, qué es lo que hace Alimente la Solidaridad, qué es lo que hace Caracas Mi Convive, o sea, para que la gente entienda un poco, bueno, cómo nació esto, cómo se construyó esto y de dónde sale toda esta iniciativa y esta organización, ¿no? Correcto, mira, después de la campaña del 2012, donde yo tuve la oportunidad de coordinar la campaña de Capriles, al terminar la campaña decidimos arrancar esta organización llamada Caracas y Convive. El objetivo de poder trabajar en los sectores populares con personas de diversas tendencias políticas. Queríamos, de cierta forma, dejar de lado la retórica, la polarización y tratar de encontrar espacios, de construir espacios de articulación y trabajo en conjunto. Y bueno, fuimos poco a poco construyendo relaciones. El día sábado escuchamos el testimonio de, por ejemplo, Gabriela, conocida como la D, que con la persona que cuando la conocí era una dirigente del oficialismo en su sector. Que poco a poco, bueno, fuimos buscando posturas y hoy nos encontramos juntos en la lucha por un cambio. Alimenta la Solidaridad es un proyecto que nace en el año 2016, cuando en el marco de las actividades de Caracas Mi Convive, haciendo un cine de calle en La Pastora, un sector llamado El Polvorín, y se me acerca una niña de solo 6 años, llamada Fabiola, y me pide que le dé algo de comer, que tiene mucha hambre. Y eso para mí fue estremecedor. Bueno, yo pocos meses antes había sido tío por primera vez, y mi hermana había tenido su bebé, Ricardo, mi ahijado, y me imagino que tú, que eres papá de Stalin, también te identificas mucho con esto. Imaginarte, digamos, a tu hija, o a mi sobrino, cualquiera, el hijo de cualquiera que nos escuche, entonces es algo que tiene que, digamos, revolvernos las entrañas. Y eso para mí significó la decisión de hacer algo al respecto, en función de nuestras capacidades, de lo que hayamos nosotros impulsado, el modelo de corresponsabilidad, porque al final para nosotros se trata de presentar opciones de formación, de tener capacidades en las comunidades, no de que nosotros vamos a venir a resolverle los problemas, que sabemos que ese es un modelo agotado, es un modelo que no dio resultados. Entonces, bueno, ahí arrancamos, vimos la comunidad en la parte alta de La Vega, que íbamos a arrancar con un comedor para 70 niños por 8 semanas, y el trato era el siguiente: nosotros íbamos a poner los ingredientes y ellos iban a poner todo lo demás. Y bueno, poco a poco fuimos contagiando a más personas con este sueño, contribuciones para que haya podido salir adelante. Otros dirigentes políticos y sociales a nivel nacional que lo han replicado, y podemos decir con mucho orgullo que, bueno, en Caracas ya el día de mañana inauguramos nuestro comedor número 20 en Mamera. Son ya más de 1.600 niños que van a estar recibiendo un almuerzo de lunes a viernes, y a nivel nacional son casi 5.000 niños en una red de 58 comedores que están recibiendo este beneficio, y que bueno, es posible gracias al trabajo de ya 800 mujeres voluntarias que todos los días ponen su trabajo, su esfuerzo de forma generosa para que los chamos de su comunidad y sus hijos puedan tener ese alimento. Sí, bueno, él te hice la pregunta, bueno, para quienes nos escuchan conozcan un poco de dónde salió la iniciativa, que no nada más era fue un evento donde se reunieron y nos reunimos para escuchar, sino que bueno, todo esto ha venido construyéndose desde algún tiempo. Esta red que llamada la solidaridad no nada más como un discurso, sino como una acción, y creo que es lo que tenemos que aprender. Yo, bueno, antes que para cerrar, es que bueno, también diga, bueno, cómo la gente puede ser parte de esto, ¿no? Sí, mira, nosotros, bueno, en específico de nuestra organización nos pueden conseguir por las redes sociales, @Alimenta la Solidaridad, @Convive. Por ahí, bueno, Puerto Platino, por ahí respondemos rápidamente con oportunidades, invitaciones para ser parte de todo este movimiento. Y por supuesto también el mensaje del día sábado, que somos Red Solidaria. La idea es que podamos articular entre distintas iniciativas, organizaciones. Trata de que haya una sola respuesta, porque si bien nosotros estamos aplicando la solidaridad con una población. Se cayó la llamada, ahorita intentamos recuperar, bueno, pero aparte, escuchamos parte del relato
de cómo se construyó esta iniciativa, cómo se ha ido construyendo esta iniciativa que va hacia organizar a la gente, a empoderar a las comunidades, en construir y fortalecer el valor de la solidaridad como un elemento fundamental de vivir en sociedad, de vivir en comunidad. Y ahí está esa iniciativa, bueno, que tuvo como un gran evento este sábado, pero que para darse ese evento ha venido construyéndose de varios sitios. Entonces aquí tenemos de nuevo a Roberto. Se cayó la llamada cuando estaba... Se cayó. Sí, te decía que nos pueden conseguir a través de las redes sociales. Las del programa son @miconvida, @alimenta la solidaridad, las mías @Roberto Patino. Pero también la invitación al que tenga una iniciativa, al que tenga un proyecto, a que pueda conectarse también con esta red solidaria, que somos distintas organizaciones, distintas personas que estamos apostando por este modelo de organización a través de la solidaridad, a través de la convivencia, y entender que, bueno, hay mucha gente, muchas poblaciones que lo requieren, así como nosotros estamos enfocados en los niños. También tenemos a los adultos mayores que tienen una necesidad muy crítica, sobre todo con cómo se ha afincado el régimen con ellos en materia de el cobro de pensiones, en materia también de encontrar los medicamentos. Es una situación muy lamentable, muy dura, y ahí se requiere mucha solidaridad también. Y bueno, también las personas con alguna discapacidad, entre otros. Entonces, bueno, la invitación a que entre todos nos movilicemos, hagamos fuerza, hagamos organización, porque yo estoy convencido que eso va a ser una herramienta fundamental para lograr el cambio político en Venezuela que nos lleve a la solución estructural de todos estos problemas. Así es, Roberto, muchas gracias por estar aquí en el programa, por narrar y contarnos, bueno, tu experiencia, de dónde salió esto, y creo que a quienes nos escuchan, bueno, ya Roberto dijo cómo lo podían contactar. De verdad, de nuevo, muchas gracias por estar en el programa y por contar en qué consiste la actividad, esta red, y cómo se está fortaleciendo la solidaridad como un valor para construir más convivencia en las comunidades. Muchas gracias por la invitación, diputado. Así es. Muchas gracias, Roberto. Ya tenemos que ir al primer corte y en breve regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, buenas tardes, aquí regresamos contigo y bueno, escuchamos en la primera parte a la actividad, a la iniciativa de Alimenta la Solidaridad. Escuchamos a Roberto Patiño, cofundador de esta iniciativa, y eso lo que nos muestra, bueno, es que cómo debemos fortalecer cada uno desde nuestro ámbito, fortalecer ese valor, porque no nada más el cambio político se va a lograr protestando, no nada más el cambio político lo vamos a lograr diciendo y alzando nuestra voz, sino es importante la organización, la sensibilidad, poder hablar con cada una de estas personas en las comunidades. Y cuando uno va a los sectores que en algún momento fueron muy del gobierno, muy chavistas, uno empieza, bueno, ve el descontento, ves el que no se está de acuerdo cómo está pasando, no se está de acuerdo con lo que ocurre.
ves de primera mano que no es un discurso, no es un invento nuestro, cómo se utiliza la caja CLAP, cómo se utiliza el carnet como un método de control, cómo se utilizan estas cosas, estos mecanismos para controlar a la gente, ¿no? Pero ese descontento está ahí, y ese descontento hoy es el gran motor que nos debe mover para lograr el cambio en Venezuela. Ahora, ese descontento solo por Twitter no se va a resolver. Entonces aquí también tenemos que ir a la organización, a la construcción de redes, a entender que hoy el país que está en desacuerdo con lo que ocurre no es nada más lo que hemos tradicionalmente nos hemos opuesto a este modelo desde su inicio, ¿no? Desde el inicio, donde tenemos 18, 20 años, yo nunca he votado por el gobierno, nunca voté ni en el mejor momento de donde la mayoría de este país votó, donde incluso parte de la clase media de este país votó por Chávez porque tenía un descontento con el bipartidismo, ni en ese momento, más allá que uno no estaba de acuerdo con el bipartidismo, creí en ese modelo, pero hoy quienes nos oponemos a ese modelo no es nada más quienes nunca hemos estado, sino que hay gente distinta, gente que alguna vez creyó en esa alternativa, que creyó en ese discurso, que creyó en esa narrativa y que hoy no está de acuerdo con lo que ocurre. Y eso solamente se logra organizando, solamente logramos acumular o logramos capitalizar ese descontento es discutiendo con él, es dando este tipo de actividades, es ir organizándonos. Porque para nadie es un secreto que después de todo este tiempo y durante este último mes, hay gente que cree que bueno, que el gobierno intentó y está haciendo, ha dado señales de cambio, ha dado señales de que quiere cambiar el control cambiario, ha dado señales de que quiere una apertura en el tema económico, pero pasado un mes, ahí está la realidad, es puros anuncios, no hay nada concreto. Hoy no hay incentivos a la producción nacional, hoy el valor del trabajo, hoy el sueldo de cada uno de nosotros, el sueldo no alcanza. Hoy se habla de unas tablas que no alcanza para poder subsistir y no alcanzan para poder resolver lo que está pasando. Pero yo hice en estos días un comentario en una de las redes que hay libros, y hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que habla, bueno, cómo las condiciones de los países, aunque usted esté y hacen un ejemplo claro sobre la frontera de México y la frontera de los Estados Unidos, y la podemos hacer en el ejemplo de nuestra frontera con Colombia, que el problema de la pobreza, que el problema de la economía, que todos estos problemas asociados no son por el ambiente, no son por el territorio, sino porque, bueno, ¿qué diferencia hay en San Antonio del Táchira o con Cúcuta o con México y Nuevo México en el tema allá en Estados Unidos? Es que la institucionalidad, al final, hay un gran secreto. En los países donde hay instituciones fuertes, en los países donde hay democracia plena, en los países donde hay separación de poder, donde cada uno de las instituciones del Estado cumple su papel de manera autónoma, pero en armonía, donde hay respeto a la Constitución, respeto a la ley, respeto al individuo, respeto a la pluralidad y al pensamiento, son los países que más han avanzado. No es casualidad que hoy los países más fuertes, pues no estamos hablando de economía, sino además porque usted puede decir hoy hay países que tienen una economía fuerte, pero sus habitantes no viven de una manera libre, de una manera tranquila. Entonces, cuando ustedes ven cada uno de estos países y ven estos modelos, cuando hablan de algún país, te vas a Noruega o a Alemania, que en Alemania yo creo que uno de los ejemplos más grandes que hay sobre cómo recuperar la economía. Hace 30 años existía el muro de Berlín, hace 30 años Alemania estaba dividida. 30 años para uno es mucho tiempo, para una persona es mucho tiempo. 30 años para un país es poco. Vean cómo en 30 años se ha logrado cambiar el modelo, y ahí el secreto está en el fortalecimiento de las instituciones. Y digo esto porque el gobierno esta semana hizo un nuevo decreto de emergencia, donde narra y dice y sustenta todo este decreto otra vez sobre el tema de la guerra económica, sobre el ataque del imperio, sobre el ataque sistemático, y al final toda esa
todo ese discurso, toda esa verborrea, lo que busca es evadir los controles institucionales. Lo que ha buscado el gobierno, y yo siempre lo recuerdo, es que Maduro, desde que está en el gobierno, mira, gobernó durante 2 años con leyes habilitantes. Y desde que esta asamblea se instaló, ha gobernado con 11, 12 decretos de emergencia. Este gobierno ha usado el decreto de emergencia para intentar validar el no rendir cuentas, el no pasar por la asamblea, el entregar concesiones petroleras sin pasar por la Asamblea Nacional, y que es parte de lo que ha estado estos días en el tapete. Entonces tenemos en la línea telefónica al presidente de la Comisión de Finanzas, a Rafael Guzmán, para hablar un poco sobre ese tema, sobre el tema del decreto de emergencia y cómo el gobierno al final lo que busca es evadir el control de la Asamblea, que constitucionalmente lo tiene, para poder seguir con su modelo de corrupción y de ineficiencia que ha generado tanta pobreza en el país, ¿no? ¿Aló? Aló, Rafael. Stalin. Bueno, gracias al diputado Rafael Guzmán, y un poco para que nos hables del decreto de emergencia, sus alcances, el por qué desde la Asamblea Nacional rechazamos a ese decreto, y un poco sobre las medidas, a un mes de las medidas económicas, bueno, cómo no han resuelto nada, ¿no? Bueno, no han resuelto nada ni en un mes, ni lo han resuelto ahorita ya vamos a intentar de nuevo comunicarnos con Rafael, pero es parte, ahí era para seguir un poco donde iba. Lo que nos dice la literatura, los ejemplos, es eso: donde hay menos separación de poder, donde hay menos instituciones, hay más pobreza, hay más desigualdad, hay más corrupción. Ya tenemos a Rafael de nuevo en la línea. Aló. Ajá, Rafael. Sí. Les comentaba que, bueno, que no solamente un mes de las medidas, sino todo este tiempo desde que llegamos Bueno, otra vez volvimos a tener un problema técnico, pero ahí el fondo de la materia. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se niega, donde se rechaza y donde se anula el decreto de emergencia económica que el gobierno publica esta semana, ¿no? Y que ese decreto lo que tiene entre líneas es querer el gobierno institucionalizar el control social, darle un carácter legal al control social, a los mecanismos electrónicos, hoy llamados carnet de la patria, o cualquier otro que se le ocurra, el jugar con la necesidad de la gente, el intentar que la gente cambie su voluntad y su pensamiento por lo que ocurrió. Y ahí en ese decreto lo que se busca es eso, ¿no? Y la Asamblea lo que hizo fue un debate advirtiendo sobre lo que está ocurriendo, anulando ese decreto porque no es inconstitucional. El gobierno además le ha dado diferentes prórrogas, y no es un tema de forma sino un tema de fondo. Todas estas prórrogas son todo, y desde que comenzó el gobierno lo que intentó fue con este decreto es quien construyó la crisis política que vive el país. Y lo otro elemento que tiene ese decreto es que busca darle un carácter legal a algo que es inconstitucional, que es dar contratos de interés público sin pasar por el control de la Asamblea Nacional, sin que los venezolanos, sin que la Asamblea, como voceros del pueblo, como representantes de los venezolanos, conozca cuáles son los detalles, cuáles son las condiciones de esos contratos, qué es lo que se está dando en garantía, qué es lo que se está entregando, cuánto es la deuda que estamos llegando por ese tipo de préstamos. Y ahí lo que se hace es la advertencia a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático y a quien, que esos contratos que puedan llegarse son nulos, porque no tienen todas las garantías, no tienen toda la discusión y no cumplen con la formalidad de la Constitución, con la formalidad que dio el pueblo venezolano a que ese tipo de actividades se puedan. Nosotros no estamos en contra ni en desacuerdo. Usted habla con cualquier economista, hay que reestructurar la deuda, hay que tratar de buscar nuevos ingresos, hay que aumentar la producción de PDVSA, hay que buscar mejores aliados, ahora, pero ¿en qué condiciones son esos préstamos? ¿En qué condiciones son esos aliados? ¿Cuáles son las garantías para Venezuela? ¿Qué se está entregando en garantía para que eso pueda operar? ¿Cuánto es el monto por fin de verdad? Porque se hablan de montos y no hay nada que certifique que eso vaya a ingresar, y que por eso es que la Asamblea Nacional aprobó ese acuerdo donde anulaba ese decreto de emergencia. Y que antes de irnos a la pausa, y eso
está en la literatura. Donde hay más democracia, donde hay más instituciones, donde hay más fortaleza, hay economías más fuertes, hay más libertades y hay más desarrollo del ser humano y hay superación de la pobreza. Vamos al corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí regresamos al programa y ya tenemos en línea al diputado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas, para que nos comente un poco, de qué se trató lo que discutimos esta asamblea en la asamblea y el acuerdo de rechazo al decreto de emergencia económica. Sí, Stalin, buenas tardes. Esperamos que esta vez no se vuelva a cortar. Fíjate, esta vez por 11ª vez en lo que va de gestión desde la Asamblea Nacional, recordemos que desde el año 2015, en la instalación de la Asamblea en enero del 2016, el gobierno pretende seguir gobernando como lo había hecho durante los últimos 20 años y obviando, por supuesto, también la voluntad de los venezolanos. Recordemos que en diciembre del 2015 se votaron 14 millones de personas por una Asamblea Nacional que está allí para ejercer sus funciones de control, para debatir y para legislar. Todo ello en función de resolverle los problemas esenciales a los venezolanos, ayudar a eso. El gobierno, empeñado en mantenerse en el poder, que es su único objetivo, y gobernar a través de los recursos de los venezolanos y, por supuesto, someter a las voluntades de los venezolanos. En ese sentido, han sido decretos de emergencias económicas para ellos, como quien dice, tener una patente de corso, una licencia para delinquir y para malversar los recursos de todos los venezolanos. En ese momento, recordemos que los decretos de emergencia constitucionalmente tienen que, el gobierno efectivamente tiene la potestad, es quien puede decir, estamos en una emergencia económica, el decreto tiene que ser revisado constitucionalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, pero tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Si ese decreto no es aprobado por la Asamblea Nacional, estamos hablando de lo que serían actos administrativos complejos, es decir, se necesita la voluntad por un lado del Ejecutivo, que es quien lo formula, y quien lo aprueba es la Asamblea Nacional. Y en este caso, también la participación del Tribunal Supremo de Justicia, que diga que lo que plantea el Ejecutivo y avala la Asamblea Nacional sea constitucional. Ninguno de esos tres elementos sucede porque son inconstitucionales, aun cuando este Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos que no es un Tribunal Supremo, sino un despacho de abogados para el Ejecutivo Nacional, diga que es constitucional, no lo es. Y en este último, con más razón, porque repite además todo lo que es la posibilidad de que estos malversen el presupuesto como les dé la gana, hagan lo que quieran con el Banco Central, pues como lo han venido haciendo, se puedan endeudar, estén firmando contratos de interés nacional sin la aprobación de la Asamblea Nacional, por una parte, y por la otra es tratar de darle piso jurídico a todos estos mecanismos de dominación vía carné de la patria, subsidios, asignaciones directas, tratando de dividir a la sociedad venezolana, decir, bueno, tú sí estás en condiciones porque estás inscrito en el carné de la patria o porque militas en un partido político que se llame PSUV, yo a ti sí te voy a dar un subsidio y al otro no le voy a dar un subsidio. Entonces, recordemos que el gobierno no le interesa, Stalin,
que tú puedas tener los recursos mediante tu trabajo, tu esfuerzo, para sacar a tu familia adelante, para poder comprar la comida que necesites, para comprar las medicinas. Al gobierno lo único que le interesa es que tu medicina, tu alimentación, tu movilidad, tu bienestar dependa única y exclusivamente de la voluntad del gobierno. Bajo esos esquemas es que en este decreto pretende darle piso jurídico a estas aberraciones, estas violaciones de derechos fundamentales de los venezolanos, y por supuesto de la Asamblea Nacional lo tenemos que rechazar. Ahora, Rafael, creo que ahí además aclarar a la gente, bueno, qué significa un contrato de interés nacional y por qué. Y por qué la Constitución dice que tienes que pasar por la Asamblea. Yo creo que ahí está claro que esos contratos tienen que pasar por la Asamblea para revisar, bueno, qué es lo que se está dando en concesión o qué es lo que se va a contratar, qué es lo que se está pactando. Entonces, si no tiene nada que ocultar y no se está entregando soberanía y no se está entregando petróleo sin ningún tipo de respaldo o soberanía del país, ¿por qué no pasan por la Asamblea? Son las cosas que creo que se ocultan y que por eso es que tenemos que ejercer nuestro derecho constitucional del control parlamentario. Y yo creo que además, bueno, tú como presidente de la Comisión de Finanzas, bueno, explique un poco más, bueno, cuáles son los alcances y por qué tiene que pasar por la Asamblea, o sea, por qué todos esos contratos de interés nacional deben pasar por la Asamblea. Por un principio de transparencia, Stalin, así está establecido en la Constitución. El principio fundamental de la administración pública es la transparencia, la legalidad, que todo se sepa. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso está allí. O sea, por algo en democracia existe separación de poderes. ¿Por qué? Porque precisamente no puede estar concentrada en la dirección de los venezolanos de un país en un solo ente, porque si no estuviéramos como estamos en un régimen dictatorial, pasando la peor crisis económica y social de nuestra historia. Precisamente por eso, porque todas las instituciones se arrodillaron frente al Ejecutivo y por supuesto lo que también pretende hacer frente a la Asamblea Nacional, tratar de invisibilizarla, y como no la puede invisibilizar por los votos, pues lo hace vía de facto con estos decretos y con la ayuda de las otras instituciones como lo es el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría. Son contratos que en buena medida comprometen los intereses de la nación. Cuando tú estás hablando de yacimientos, cuando tú estás hablando de explotación de recursos naturales, cuando tú estás hablando del uso del espacio, del espectro radioeléctrico, por decirte las concesiones en materia de telecomunicaciones, o sea, hay un régimen jurídico que dice cómo tienen que actuar. Sí, en algunos casos, cuando se trata de deudas vía presupuesto, cuando apruebas la ley de endeudamiento, es cuando tú le das el permiso al Ejecutivo. Por eso es que nosotros estamos allí, tanto el Ejecutivo electo, un presidente de la República electo por la voluntad de los venezolanos, que sabemos que no es el caso, y una Asamblea Nacional también electa por la voluntad de los venezolanos con más de 14 millones de votos. Se hace precisamente para que haya equilibrio en el poder. Cuando no hay equilibrio en el manejo del poder, pues sencillamente vienen los abusos, que es a lo que nos han tenido sometidos durante los últimos 20 años. Es así, yo decía antes de que te pudiéramos contactar que estaba haciendo referencia, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Y al final, cuando todas estas cosas han pasado en otras latitudes, cuando empiezas en el estudio, no es nada más, bueno, que si se tomó una mala decisión económica o se erró en esto, sino las instituciones, el fortalecer las instituciones, la fortaleza de las instituciones es la que pueden paralizar este tipo de catástrofe y de crisis que hoy está. Y lo que hizo el gobierno durante todo este tiempo fue el secuestro de las instituciones, y por eso es que cuando la Asamblea Nacional pasa a ser una mayoría de la unidad, pasa a ser una mayoría de la oposición, de la democracia, el gobierno, bueno, empieza, su respuesta rápida es evadir, es inventar los decretos de emergencia, es inventar la sentencia 155 y 156, es todo este invento de ver cómo esta maraña jurídica de buscar darle un sustento y un piso jurídico a una cosa que no tiene sentido, y ahí está el meollo del asunto. Yo sé que eso suena como lejano a la gente, ¿no? Como lejano, pero es el origen de todo ese modelo político y económico que lo que ha hecho es concentrar poder, además concentrar poder no para dar soluciones, sino para mantenerse en el poder, para tener privilegio. Yo creo que ese es parte de la discusión de fondo que debemos dar en algún momento, ¿no?
Y así es, Stalin, totalmente de acuerdo. Las instituciones se fortalecen con transparencia, cuando las instituciones no son asociadas al nombre de una persona, sino precisamente a la función que realiza y con la transparencia con que la realiza y la eficiencia con que presta su servicio. Ojalá nosotros podamos construir esa Venezuela de instituciones sin rostros. Eso es por eso que estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo, buscando separación de poderes, buscando el Tribunal Supremo con que mira, cuando tú vas por cualquier lugar del mundo y tú le preguntas a un ciudadano en Suiza cómo se llama el presidente del Tribunal Supremo de Suiza y no sabe quién es, pero sabe que hay una justicia, que hay un tribunal que imparte justicia. Probablemente en esas ciudades de primer mundo desarrolladas no saben ni siquiera cuál es el nombre del alcalde, pero saben que hay una alcaldía que presta servicios, que presta seguridad, que corta la grama, que arregla las calles, que tiene un servicio de salud y no saben quién es. Aquí, fíjate que las instituciones están asociadas, cuando te dicen Tribunal Supremo de Justicia, señor Michael Moreno, Fiscalía General de la República, señor tal. Entonces, oye, esa individualización, caracterización presidencial de las instituciones, precisamente cuando se utilizan las instituciones para el servicio propio y no para el servicio de la gente, es que caemos en lo que caemos. Es así, Rafael. Bueno, de verdad, muchas gracias por haber dado un minuto de tu tiempo a los oyentes que escucharon el por qué se rechazó ese decreto y que podamos seguir teniéndote en otras oportunidades en el programa y seguir debatiendo estos temas. De verdad, gracias, ¿no? Siempre a tu orden. Vale. Bueno, como escuchamos, es parte de lo que tenemos, ¿no? Cómo el gobierno intenta a través de estos decretos sustituir el control de la Asamblea Nacional y que las medidas económicas no han resuelto nada. Y como lo decía al principio, que no ha resuelto nada de estas medidas económicas, lo que ha hecho es más empobrecernos, es intentar además de pasarse por encima de la Constitución y la ley. Sé que hay una cosa en los temas de los contratos, que es que cuando uno firma un contrato, bueno, las partes están obligadas y además cuando son los contratos laborales, nada de lo que se firme puede ir en detrimento del trabajador. O sea, los derechos laborales son progresivos, nada puede ir para atrás, usted puede mejorar, puede convenir otra acción, pero que siempre y cuando vaya en la mejoría de la condición laboral. Y este es un gobierno que dice ser un gobierno de los trabajadores, un gobierno de los más necesitados, pues entonces es el gobierno que ha destruido a los sindicatos, que ha destruido toda la producción, que ha destruido el trabajo como una herramienta fundamental de superación en la vida. Entonces tenemos en la línea telefónica al profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, que tiene parte de esta discusión, cuál es el valor del trabajo y qué es lo que está pasando con las nuevas escalas que está proponiendo el gobierno, ¿no? Buenas tardes, Stalin, gusto en saludarte, hermano. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Mira, lo primero efectivamente que en el ámbito universitario el aplanamiento de la escala salarial es una tragedia, porque no termina de comprender el gobierno que hay una carrera, y esa carrera académica implica un conjunto de desarrollos en el plano personal, implica hacer estudios de cuarto nivel hasta estudios de quinto nivel. Eso implica procesos de investigación, presentación de trabajo de ascenso, investigaciones permanentes, y todo eso tiene un costo y todo eso tiene un desarrollo. No es que tú entras a la universidad y rápidamente asciendes en el escalafón, no, tienes que hacer un conjunto de actividades que te permitan ascender, y el gobierno ha colocado un tabulador salarial que prácticamente coloca la diferencia entre un escalafón y otro en apenas 100 bolívares soberanos. 100 bolívares soberanos se va a gastar ni siquiera en una resma de papel, o sea, la resma de papel va a costar más que eso, en la cual se intentaría imprimir el trabajo de ascenso. Por lo tanto, esta decisión, atenta contra la calidad académica, atenta contra la investigación y atenta en términos generales contra la calidad de vida tanto del ciudadano, del venezolano, como del profesor universitario, como de todo el país.
Sí, y profesor Víctor, bueno, y que lo que está buscando el gobierno, bueno, es que exactamente, porque además la gente tiene que, para que entiendan un poco, es que la carrera universitaria tiene, y en cualquier sector, en tema, no es nada más de la meritocracia, sino que hay un desarrollo humanístico y científico. O sea, un profesor universitario entra, profesor instructor, y va avanzando en su carrera, hace una serie de estudios, de posgrado, presentación de ascenso. Igual es en la carrera administrativa, porque en la carrera administrativa, bueno, la gente va subiendo de escalafón, de cargo, de responsabilidad, igual en el sector obrero. Tendrá obrero 1 y va avanzando en su carrera, y lo que intenta ahora el gobierno es que esos derechos que estaban ya preestablecidos, que han sido luchas durante años, que han tenido sacrificios, que han tenido además personas que han dejado su vida por esa lucha del movimiento universitario, tanto estudiantil como profesoral y administrativo y obrero, hoy el gobierno de un plumazo se pasa por encima eso, que es los derechos constitucionales y laborales, y ha presentado alguna discusión. El gobierno quiere discutir, o es solamente eso, es santa palabra y sigue para adelante. Bueno, no, el gobierno no discute con absolutamente nadie, simplemente impone su criterio y bueno, recibe a veces el respaldo de algunos sectores gremiales o sindicales vinculados con él, porque en el caso específico de la universidad, bueno, hasta están enfrentados con el sector docente, que forma parte de la federación propatronal. En términos generales, efectivamente, la universidad implica, y la carrera universitaria implica una cantidad de desarrollo que ni siquiera es que el profesor, a pesar de que haga muchas investigaciones y esté muy preparado, puede ascender de manera inmediata. Para pasar del escalafón de instructor a asistente, por ejemplo, que es el comienzo de la escala del sector docente, tiene que prepararse en el área de formación pedagógica y en el área de la investigación. Tiene que presentar luego un trabajo de ascenso que demuestra la capacidad investigativa, y tiene que hacer una lección pública que muestre la capacidad docente. Es decir, no es que simplemente ingresa a la carrera, sino que el ingreso a la carrera implica luego un conjunto de exigencias. Y luego que pasa a ese escalafón, bueno, para poder pasar al siguiente, tiene nuevamente o que haber hecho un conjunto de publicaciones, o tiene que haber realizado un trabajo de investigación, tiene que haber pasado 4 años para poder avanzar. Es decir, va implicando todo un desarrollo, todo un conjunto de actividades que no son exclusivamente docentes. Son de docencia, son de investigación, son de extensión, son actividades académico-administrativas, y todo eso implica efectivamente una formación. Y como tú muy bien lo dices, eso no es nada más para el sector docente, es que los obreros no son todos iguales. Hay obreros que están calificados e incluso tienen actividades muy particulares, muy especiales, que implican una formación importante. Y el gobierno lo que hizo fue acabar con la contratación colectiva, bueno, porque esto no es un gobierno obrerista, exactamente todo lo contrario. Lo que ha hecho es atentar contra el sector trabajador, desconoce la Constitución Nacional, viola el derecho a la intangibilidad de los derechos establecidos, no hay progresividad en los derechos, sino regresión. Al mismo tiempo, y eso es importante para la Asamblea Nacional, cualquier decisión que atenta contra los derechos consagrados en la Constitución es nulo. Es decir, el decreto presidencial no puede estar por encima de la Constitución. Y si violó la Constitución, ese decreto es nulo. Ahora, el problema es que estamos frente a un gobierno que no respeta el Estado de Derecho y que impone, a pesar de que viola la Constitución, impone un decreto que está unificando, y eso sí es bien interesante, a todo el sector trabajador. Es decir, ahorita todos los sectores estamos protestando, bueno, y el día lunes tenemos un gran evento al cual te invitamos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela a las 9:30, bajo el lema Venezuela se levanta y dice basta. Basta porque, bueno, no, este gobierno incumple con todas sus obligaciones, no solo las contractuales, sino a las obligaciones establecidas en la Constitución. En un país petrolero como el nuestro, la gente no tendría que hacer cola por gas, y el gas se convierte en una tragedia para los sectores populares. Se debe que suministrar adecuadamente la electricidad, y bueno, ya Caracas también está siendo afectada por los problemas de luz. Entonces hay toda una problemática general en la cual el gobierno incumple con sus obligaciones sociales. Bueno, así es, muchas gracias, profesor, y que bueno, a todos los que nos escuchan, a quien pueda asistir el lunes a las 9:30 de la mañana en esta actividad en el aula magna de Venezuela se levanta y le dice ya basta. Y de verdad, bueno, de nuevo, muchas gracias, profesor, y tenemos que ir al corte, ¿no? Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atención, Guatire, Guarenas y zonas circunvecinas. Ahora la gran feria Santo Cristo de la Grita llegó a Guatire, con frutas, verduras, legumbres y hortalizas de primera calidad y frescas, del productor al consumidor, con precios sin competencias. Acércate los sábados temprano a la carretera nacional Guatire-Guarenas, sector El Ingenio, calle Las Alegrías, frente a las residencias El Encantado Suite, y compra calidad y frescura. Gran feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, aquí regresamos contigo en la última parte del programa, y antes de avanzar hay que hacer un servicio público. Con carácter de urgencia se solicita para niño Le Record pediátrico, ya sea de carácter de donación, compra, ubicación. Por favor comunicarse con Doris Martínez a través del 0414-249-0632. Repito, Le Record pediátrico, por favor comunicarse con la señora Doris Martínez, 0414-249-0632. Y se solicita el siguiente medicamento para una niña: somatropina en ampolla de 10 mgs y acetato de leoprolide en ampolla 11.25 miligramos. Cualquier detalle e información adicional puede comunicarse con la madre Nelibel Meinen a través del 0412-0418 o el 0416-601-0899, somatropina o acetato de leopreldi. Bueno, para quien pueda ayudarnos con estos medicamentos y poder ayudar a estas familias que necesitan esto. Pero bueno, ya en esta parte final del programa podemos dar para que a ver si algunos oyentes pueden comunicarse con nosotros y hablar un poco de lo que hemos estado tratando durante el programa. Hablamos de la solidaridad como un elemento, como un valor fundamental para construir organización, para construir, para vivir en sociedad, en comunidad. Hablamos con Roberto Patiño. Pudimos hablar también con el diputado Rafael Guzmán, hablar un poco, bueno, de lo que está ocurriendo, cómo el gobierno evade o intenta evadir los controles, de las medidas económicas, de lo que está pasando, y con el profesor Víctor Márquez sobre lo que está ocurriendo con el desastre del tabulador salarial que intenta imponer el gobierno. Entonces tenemos una llamada. Adelante, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Hola, buenas tardes. Buenas Le tardes. habla la señora Marta. ¿De Sí, dónde nos llama, muy Marta? contenta con todas las ayudas que están ustedes haciendo, yo también, porque aquí el venezolano está pasando tanto trabajo que todos tenemos que ayudarnos entre todos. Pero ahora tengo una crítica hacia ustedes, los diputados. Los respeto y los admiro al 1000%, pero la Asamblea Nacional es la primera que desconoce a Maduro como presidente, y ustedes en todo el programa lo que hablan es del gobierno, el gobierno, el gobierno. Aquí no hay gobierno, aquí hay un régimen que nos oprime, que nos destroza la vida, y ustedes tienen que empezar a reconocerlo de esa manera y hablándole al pueblo de esa manera, porque lo que hacen es confundirnos. O tenemos gobierno o no tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora
Marta, ¿tenemos alguna otra llamada? Pero bueno, señora Marta, usted puede tener alguna razón. La Asamblea ha hecho lo que vale, es todos los documentos que se han hecho en la Asamblea, las discusiones que se han hecho de la Asamblea. Hoy el gran apoyo que tiene el pueblo venezolano en su lucha internacionalmente es en parte por la lucha y el reconocimiento de la Asamblea de todos sus documentos. Allá de los temas de la forma, puede que tenga razón, pero ahí al final lo que vale es cada uno de esos documentos, pero trataremos de corregirlo. Lo que sí es importante es que tenemos que seguir luchando por pasar estos obstáculos, por tener este desafío de poder construir una democracia verdadera en Venezuela, plena, donde haya separación de poderes, donde superemos la pobreza y donde podamos desarrollarnos cada uno como individuo, y donde el trabajo sea un valor fundamental y una herramienta de superación. Entonces, a quienes nos escucharon, muchas gracias. Llegamos al final del programa. Nos escuchamos el próximo jueves y a seguir luchando y trabajando por la Venezuela que todos merecemos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.